Os invito, por favor, que abrís las Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, y seguimos, como de costumbre, con la meditación sobre la oración doctrinal de nuestra hermana Ana. Pensaba que en esta noche abordaría yo la última parte de nuestro estudio bíblico sobre los atributos de Dios que encontramos en la oración de nuestra hermana Ana, haciendo un recordatorio sobre todo lo que hemos aprendido en estos mensajes. Pero, mirando con un poco más de atención, observé que Ana adora a Dios también por su providencia. Y la providencia es un atributo de Dios. Y fue hermoso cuando descubrí esto, sobre todo la forma en cual lo descubrí. Fue mirando con atención en el texto sagrado, pidiendo a Dios en oración, pidiendo dirección para este estudio, pero en efecto fue por la providencia de Dios que vi el atributo de la providencia de Dios en su palabra. Y de esta forma, ya desde la misma introducción, tenemos una aplicación. Hermanos, estamos muy tentados a mirar los eventos mundiales, nacionales y de los de nuestra propia vida como el resultado de ciertos factores. Por ejemplo, circunstancias, decisiones que hemos tomado, la educación que hemos recibido, el nivel económico, el nivel académico que tenemos, situación política, casualidad, incluso coincidencias, suerte o azar, y la lista puede continuar. En cierto modo, en algunas situaciones, y mirándolo desde una perspectiva, esto es así. Pero si miramos con atención, si le creemos a Dios, si pedimos que Él nos abra los ojos del entendimiento, entenderemos que detrás de todos los eventos mundiales, nacionales, personales y todos los eventos habidos y por haber, está un Dios soberano, sentado en su trono y gobernando su universo con autoridad y sabiduría para que en todas las cosas se cumpla su santa, agradable y perfecta voluntad. No hay ni un átomo en el universo que no le sea sumiso a Dios y que no esté a su servicio. Pero para que esto lo podamos entender, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que mirar con atención, con ojos de fe. Tenemos que someternos a lo que Él ha revelado en su palabra. Tenemos que pedirle en humildad que Él nos enseñe cómo van las cosas. Y así va a ser como el atributo de la providencia de Dios traerá a nuestro corazón y a nuestra mente consuelo en los momentos de sufrimiento, paz en medio de la tribulación y descanso en confianza. Estamos en el capítulo 2. Ahora os invito a que sigáis la lectura, que prácticamente la hemos aprendido de memoria, los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 al 10. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida.
Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará al poderío de su ungido. Amén. Antes de exponer el estudio de esta noche, por una razón de honestidad, he de reconocer que un libro de John Piper, intitulado Providencia, y que algunos de los hermanos también lo tienen en su biblioteca, me ha sido de mucha ayuda en el desarrollo del mensaje y recomiendo de todo corazón que lo lean y les aseguro que les será de bendición. John Piper define la providencia de Dios como la acción de Dios de proveer o sostener y gobernar el mundo. Nuestra atención será principalmente sobre los versículos de 6 al 8. Y en esta noche en concreto solamente será el versículo 6. Así que os invito a que volvamos a mirar los versículos de 6 al 8, que son los versículos que hacen hacen la base de este tema de la providencia de Dios, pero para esta noche solamente miraremos el versículo 6 y, primero Dios, pues cuando me tocará predicar de nuevo, seguiré con los otros dos versículos. Versículos 6 al 8, dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Al principio pensé que estos versículos hablan de manifestaciones de la justicia de Dios, pero mirándolos con más atención y orándolo al Señor para que Él me guiara, entendí que estos versículos hablan primeramente de la providencia de Dios. En estos versículos vemos la providencia de Dios manifestándose en tres aspectos de la vida, valga la redundancia: la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, gracias hermano, y la humillación y la honra. Por supuesto, todos estos pueden ser y son también aspectos de la justicia de Dios. Porque si os acordáis, una de las cosas que hemos aprendido con respecto a los atributos de Dios es que los atributos de Dios se entremezclan, se abrazan, se complementan entre sí. Incluso en algunas situaciones es difícil definir si estamos hablando de un atributo o de otro, porque la línea que define la frontera entre uno y otro, si se puede decir frontera, porque los atributos de Dios, como hemos dicho, se entrelazan, se abrazan, no hay diferencias, provienen del mismo ser. Si podemos decir fronteras, esa frontera entre ellos es tan fina que es difícil algunas veces saber cuándo hablamos, por ejemplo, de bondad, de la bondad de Dios, o cuándo hablamos de la misericordia de Dios o de la gracia de Dios, que no son simplemente sinónimos. Pero en este caso yo entiendo que en estos versículos principalmente se trata de que Ana exalta, Ana alaba, Ana glorifica a Dios por la providencia de Dios actuando en las circunstancias que ella ha mencionado en la oración. Providencia. La palabra providencia viene de otra palabra más corta, proveer. ¿Pero qué significa proveer? Si miramos en la RAE, proveer
significa preparar, reunir lo necesario para un fin, o suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Piper explica que proveer se construye de dos palabras latinas. Pro, que significa esas dos palabras latinas, pro y vide. Pro significa delante y vide, ver. Y tiene el significado de ver por delante, pero no con el mero significado de conocimiento intelectual sobre el futuro, sino con el significado de ver por delante para solucionar un asunto o anticiparse a un acontecimiento, peligro o situación y así resolverlo. Un ejemplo muy explícito de cómo actúa la providencia de Dios lo encontramos en una historia bíblica cuando Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y os invito por favor que busquéis en Génesis 22, leeremos la historia. Génesis 22 del versículo 1 al 13. Génesis 22, de 1 al 13. Daré la lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morías, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos cómo Dios proveyó, cómo preparó desde antes el sustituto para Isaac. Isaac debía morir. Pero Dios proveyó de un sustituto. Es decir, Dios en su providencia se anticipó y ofreció la solución a su exigencia. Él le había exigido a Abraham que trajera a Isaac en holocausto, pero él mismo se anticipó y se aseguró de un sustituto para el sacrificio. Como definición personal a este atributo de Dios, providencia sería algo así. La providencia de Dios es la más corta que he encontrado. La providencia de Dios es su soberanía en acción.
En el discipulado bíblico, si los hermanos se acuerdan, hemos definido el atributo de la providencia de Dios de una manera algo más amplia. No sé si se ve bien en la pantalla. Si me ayuda, Mafer, por favor, para ponerlo en pantalla completa. Gracias. Hemos dicho así: es el atributo de Dios que hace que la soberanía y la fidelidad de Dios, y por supuesto asimismo sus demás atributos, se apliquen, se pongan en práctica. Es aquel atributo de Dios que hace que todo, seres, circunstancias, acontecimientos, etc., cooperen juntamente para que se llegue al cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. Cada uno de los detalles, acontecimientos, circunstancias son dirigidas soberanamente por Dios, pero todos y cada uno de los actores son responsables de sus actos porque han actuado libremente y no forzados por la providencia divina. Como Dios es omnisciente, ningún acontecimiento escapa de su providencia, indiferentemente si las criaturas son conscientes de eso o no. En nuestro texto, como ya lo mencioné antes, vemos la providencia de Dios actuando en tres aspectos de la vida, valga la redundancia: la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, y la humillación y la honra. Pero como último punto vemos también la legitimidad de la providencia de Dios, el porqué de esa providencia. Pero para hoy solamente vamos a ver la providencia de Dios en la vida o la muerte. Como dije, nos enfocaremos solamente en el versículo 6. Sí, el versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El primer encabezado, la providencia de Dios en otorgar la vida. Creo que no tenemos ningún problema en reconocer que Dios es el dador de vida. Así es como la Biblia lo afirma y asimismo la experiencia lo demuestra. El ser humano, en su rebeldía contra Dios, está neciamente empeñado en crear, entre comillas, seres vivos, en crear seres humanos. Y por supuesto, sarcasmo incluido, un poquito de paciencia, y por supuesto, al ser creado, esas supuestas criaturas, al ser creados por un hombre muy inteligente, un genio de la ciencia, esta nueva criatura no sería tan limitada como el resto de los mortales, sino que tendría algo así como superpoderes. Así aparecieron la leyenda de Frankenstein o la de los clones. Todos ellos leyendas. La novela de Frankenstein narra cómo supuestamente fue creado por un médico, y ese médico supuestamente juntó varios miembros y trozos de cadáveres que posteriormente le dio vida de una manera inexplicada en la novela. Tenía esa criatura, tenía una altura aproximada de 2,5 metros. Era muy sensible, muy inteligente, muy resistente a las intemperies climatológicas. Los supuestos clones son seres creados por los científicos con base en el ADN de otro ser vivo, animal o humano, y supuestamente es una reproducción idéntica al original. Puras leyendas. Una de ellas basada en una novela de ficción y otra en una viva imaginación de Hollywood, pero tan distantes de la realidad. La verdad la encontramos en el relato bíblico. En Génesis leemos que fue Dios el que creó el universo y asimismo Él es el dador de la vida. Fue el creador el que lo diseñó y asimismo el que lo ejecutó. Y en Juan 1, de 1 al 4, leemos la historia resumida de la creación. Juan 1, de 1 al 4. Que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solamente que Dios es el dador de la vida en su inicio, sino que también en su inicio me refiero al momento de la creación, sino que lo es también en la procreación de todas las especies de animales y asimismo del ser humano. Eva reconoció desde un principio de la procreación humana, cuando dio a luz a Caín, que los hijos nacen por la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso. Y así leemos en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bastantes años más tarde, Isaac supo que era a Dios a quien tenía que pedirle hijos. Su esposa era estéril y en Génesis 25:21 leemos, Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. En la historia que hemos estudiado, Ana le pide a Dios un hijo. En 1 Samuel 1:11 leemos, Ana hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Alguien podría pensar que esto fue así solamente en el caso de las mujeres estériles o en el caso de Eva al principio de la procreación, porque necesitaron una intervención milagrosa de parte de Dios para que puedan quedarse embarazadas. Pero si miramos en el libro de Ruth, entendemos que para cada concepción, para cada embarazo, es necesaria la intervención de Dios. Perdón. Ruth 4:13 nos dice lo siguiente. Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esta intervención de Dios en la concepción de vida la identificamos como su providencia en otorgar la vida. La providencia de Dios en otorgar la vida. Es Dios el que da la vida. La vida, juntamente con todo el universo, lo creó y lo dio Dios. Así leemos en el relato bíblico y así lo creemos. La vida no apareció sola, tampoco lo trajeron los extraterrestres y mucho menos es el ser humano quien lo puede reproducir, ni juntando piezas de cadáveres, ni clonando, ni de ninguna otra manera. Frankenstein no deja de ser una leyenda y asimismo los clones. No existen y no han existido. Por lo menos no en la vida real. Quizá en la imaginación de muchos, en las ansias de algunos, pero no en la vida real. El salmista testifica y reconoce en Salmo 127:3 lo siguiente. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hasta aquí hemos visto que es Dios el que da la vida. En el siguiente punto expondré la providencia de Dios en preservar la vida. En varias ocasiones anteriores he afirmado que con respecto a la creación no tenemos dudas. Lo leemos en la Biblia y es muy evidente, Dios es el creador y el dador de vida. Pero tristemente, con respecto a la preservación,
los cristianos no lo tenemos del todo claro. Y esto no porque la Biblia no fuese suficientemente clara, sino porque lo que nos parece ser la realidad de todos los días no nos encaja con la revelación de Dios. Y ahí es donde muchas veces cometemos el error de interpretar la Biblia con base en la experiencia. Vemos a nuestro alrededor accidentes y dramas a todo paso. Vemos el infanticidio promovido por los gobiernos. Vemos guerras donde los muertos se cuentan por decenas de miles, cientos de miles, y en las guerras mundiales por millones. Y para que el cuadro sea completo de forma negativa, aparecen tantos predicadores que, al no conocer lo suficientemente a Dios y su providencia, intentan disculpar a Dios y defender su honor, enseñando que Dios no tuvo nada que ver con estas atrocidades y que todas estas desgracias son obras que Satanás consiguió hacer a las espaldas de Dios, engañándole a Dios, sin que Dios pueda hacer algo, sin que Dios pueda intervenir. Y muchos de nosotros hemos comprado esa idea porque hemos mirado la experiencia y hemos tratado de interpretar lo que la Biblia nos dice en base a esa experiencia que vemos. Cuando deberíamos haber hecho al revés. Mirar bien lo que dice Dios en su palabra y con base en la palabra de Dios interpretar los eventos de la experiencia. La enseñanza bíblica no nos dice que Satanás consigue engañar a Dios y actuar a las espaldas de Dios. La enseñanza bíblica es muy diferente a esto. Hace unos meses, en esta misma serie de estudio bíblico sobre la oración de Ana, estuve exponiendo desde este púlpito sobre la soberanía de Dios y enfaticé varias áreas de la manifestación de esta soberanía, en la naturaleza y en las calamidades, en los gobiernos y las guerras, sobre Satanás y sus ángeles y también sobre la salvación. No volveré ahora a exponer lo que dije en aquellas ocasiones. Aquellos hermanos que desean recordar la enseñanza o tienen ciertas dudas, pues les invito a que busquen en el canal de YouTube de la iglesia esos mensajes o, si lo prefieren, que me pidan el mensaje. Los mensajes, porque son 3, y se los compartiré. Les compartiré los textos. Como ya bien sabéis, me suelo escribir los mensajes completos y así pues se los puedo compartir. Pero volviendo al punto, la providencia de Dios en preservar la vida. Para demostrar que la providencia de Dios abarca todos estos puntos mencionados anteriormente, de accidentes, calamidades, guerras, infanticidios, violencias y todos los acontecimientos estos tristes, solo recordaré la historia bíblica de Job. Aquel varón temeroso de Dios e íntegro de corazón sufrió muchas desgracias económicas, sociales y familiares. El relato bíblico nos hace ver que Satanás era aquel que quería destruir y matar a Job, pero los límites del alcance de éste los estableció Dios. Satanás pidió permiso a Dios, no actuó a las espaldas de Dios, no consiguió engañar a Dios o pillarlo por sorpresa y de esa forma actuar y hacerle traer todos estos sufrimientos en la vida de Job, sino que antes de traer cada una de esas situaciones en la vida de ese hombre temeroso de Dios, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios le dio permiso y asimismo le estableció los límites.
de su alcance. Satanás quiso destruir a Job, pero Dios utilizó las desgracias en la vida de Job para cumplir su voluntad. Voluntad que permaneció en misterio hasta el día de hoy. Job preguntó en múltiples ocasiones a Dios el porqué de todos estos sufrimientos, pero Dios no le dio ninguna contestación directa, sino que como contestación le dio un despliegue de su majestad, poder, providencia y soberanía. De hecho, creo que si Dios le hubiera explicado a Job por qué actuó así en su vida, no lo hubiese entendido. Igual que nosotros no entendemos cómo es que actúa la providencia de Dios en la preservación de vida, con tantas desgracias a nuestro alrededor. En cambio, si creemos a Dios y que su providencia abarca todas y cada una de las personas y todas y cada una de las circunstancias en la vida de esas personas, lo entenderemos. No del todo, pero lo suficiente como para descansar en Él. Y asimismo para aceptar su providencia con respecto a nuestras vidas. Santiago 4, de 13 al 15, esos versículos también los voy a utilizar en el siguiente mensaje porque tiene que ver específicamente con la riqueza y la pobreza, pero no solamente con la riqueza y la pobreza, sino también con preservar la vida. Santiago 4, del 13 al 15 dice lo siguiente: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Aquí el enfoque de la preservación de la vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, porque la providencia de Dios es lo que preserva la vida. Si seguiremos con vida y podremos hacer eso o aquello, es porque así lo determinó Dios en su providencia. Cerramos este punto, este segundo punto de nuestro estudio con Mateo 10, versículos 29 y 30, cuando el Señor Jesucristo pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. ¿Sabéis cómo hemos leído ¿Sabéis cómo hemos leído la mayoría de las veces estos versículos? Por lo menos yo. He leído Mateo 10, 29 y 30 de la siguiente manera. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Esa era la versión costelística de la Biblia. Pero aquí no dice sin que Dios lo sepa, sino que no cae a tierra sin vuestro Padre. Si sigue con vida el pajarillo o muere, es porque Dios lo preserva con vida o le quita la vida. Con eso iniciamos el tercer y último punto de nuestro mensaje. La providencia de Dios en quitar la vida. Este es un aspecto que en general nos cuesta aceptar. Para probar que es Dios en su providencia el que quita la vida, usaré 2 argumentos. El primero será un argumento de lógica y el segundo un argumento bíblico. El argumento de lógica. En los primeros 2 encabezados de este estudio hemos concluido que Dios es el autor de la concepción y el dador de vida, y asimismo el que preserva la vida. Entonces, por conclusión lógica, si Dios es el que otorga la vida, si Dios no otorga la vida, habrá muerte. Si Dios no preserva la vida, la persona que no será preservada, ¿qué pasará con ella? Morirá. Así de sencillo. Pero
como esto es un estudio bíblico y no solamente una exposición lógica, presentaré también argumentos bíblicos. En todo el relato bíblico vemos en muchísimas situaciones personas muriendo. En algunos casos es Dios mismo el que quita la vida. En otros casos usa algunas enfermedades, accidentes, espadas, hambre, calamidades naturales, etc. Y daré 3 ejemplos que abarquen estos puntos. Levítico 26, 25. Levítico capítulo 26, versículo 25. Dice así: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Eso con respecto a enfermedades y espada. Con respecto a hambre y bestias feroces, en Ezequiel 5:17. Ezequiel 5:17. Por supuesto, las citas bíblicas son muchísimas sobre este tema, pero como tenemos el propósito de acortar los mensajes, pues he tratado de ser lo más breve posible. Ezequiel 5:17 dice lo siguiente: enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Y con respecto a las calamidades naturales, pues hablaré de la más famosa de todas, el diluvio, conocido como el diluvio de Noé, aunque no es el diluvio de Noé, sino el diluvio de Dios. En Génesis 6, versículo 7, dice lo siguiente: y dijo Jehová, Génesis 6, 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. En conclusión de este mensaje, daré lectura. Maffer, si me ayudas, por favor, con pantalla completa. Daré lectura de 2 puntos que definen la providencia de Dios. Perdón, esta se ha perdido. Esta pantalla. A ver si la recuperamos. En la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Vale, gracias. He elegido dos de esos artículos que dicen lo siguiente con respecto a la providencia de Dios. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creados, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Amén. Que a esto nos ayude el Señor, que creamos en su providencia, en su control de todas las cosas y que así nos ayude a descansar en esta confianza. Amén.